buenos días. Soy la doctora Valeria Iñón López y a continuación les presentaré el trabajo de investigación que realizamos en el Instituto de Genética de la Facultad de Medicina. La investigación realizada fue frecuencia de discapacidad intelectual de etiología genética debida a arreglos cromosómicos crípticos identificados a través de FISH. Comencemos definiendo a la discapacidad intelectual como un trastorno del neurodesarrollo, en la que se afectan los funcionamientos intelectual y adaptativo y que inicia en el periodo del desarrollo. Se considera un problema de salud pública global con una prevalencia del 1 al 3% de la población mundial. En Bolivia, la tasa de prevalencia es de 0.22 por cada 100 habitantes. Tenemos tanto factores exógenos como infecciones, complicaciones al nacimiento, entre otros, así como factores genéticos, siendo el origen de la discapacidad intelectual multifactorial. De ahí que la heterogeneidad genética de esta condición represente un reto para el diagnóstico y manejo tempranos. Ahora bien, las alteraciones cromosómicas representan el 15% de casos de discapacidad intelectual, dentro de los cuales los arreglos subteloméricos diagnosticados con FISH oscilan en torno al 9 al 10%. Con esta técnica se logra mejorar el rendimiento diagnóstico hasta el 7.7% en relación al 4% de citogenética clásica con el cariotipo. Esta técnica resulta fácil de realizar a partir de la hibridación con fluorescencia de un segmento de DNA cuyas señales se observan en los núcleos en interfase, como se observa en la imagen de uno de nuestros pacientes de estudio. Fue así que nos llamó la atención que en Bolivia no se cuenta con información estadística del tema y constituyen una causa principal de gasto social y de salud. Entonces, el objetivo principal general de nuestra investigación fue determinar la frecuencia de discapacidad intelectual de etiología genética debido a arreglos cromosómicos crípticos identificados a través de FISH en los pacientes de 5 a 18 años del IDAI en las gestiones 2015-2017. Entonces partimos de la evaluación clínica para luego aplicar el cariotipo y de acuerdo a sospecha diagnóstica se realizó la hibridación fluorescente, todo ello con las normas de bioética. Presentamos algunos resultados representativos. Por ejemplo, tuvimos un 24% de arreglos cromosómicos crípticos diagnosticados. Obtuvimos una razón de sexo de 1.88 a favor del sexo masculino y el grado más frecuente de discapacidad intelectual fue el moderado. También llamó la atención que la discapacidad intelectual se asocia a otras comorbilidades como autismo, déficit de atención e hiperactividad en el 72% de los casos, lo cual hace pensar en la ontogenia común de estos trastornos neuropsiquiátricos. Ahora bien, en la siguiente tabla se puede observar que se diagnosticaron 9 síndromes crípticos con el FISH, dentro de los cuales podemos observar el síndrome de Cri-du-Chat en estos 3 pacientes con las características clínicas del cuadro, con el cariotipo en el que se pudo hacer el diagnóstico en los casos de presentar la de lesión visible al ojo humano, y en los casos en los que no fue posible se hizo el diagnóstico con el FISH, como se puede observar en la imagen. En casos como el síndrome de Angelman, en la tabla 5, como podemos observar, el diagnóstico se hizo directamente con la técnica del FISH. También se diagnosticó el síndrome de Wolff-Hirschhorn o de lesión 4P. La dismorfología mostró significancia estadística en las variables clínicas resaltadas en rojo en la siguiente tabla. Todo ello nos llevó a confirmar que un porcentaje considerable de arreglos cromosómicos crípticos son responsables de la discapacidad intelectual, sobre todo la idiopática. De ahí que en la evaluación del niño con discapacidad intelectual y retraso general del desarrollo se debe realizar la evaluación clínica genética y cariotipo de forma estándar y ante la sospecha de un síndrome críptico aplicar el FISH con el objetivo último de realizar un diagnóstico temprano para un manejo integral de las complicaciones previsibles de los síndromes genéticos diagnosticados. Muchas gracias por su atención.